Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. La parte de ahora es acerca de lo mismo, porcentaje de rendimiento, pero vamos a ver una parte de problemas. Con el término porcentaje de rendimiento, pues ya saben de que cuando nos referimos al factor de rendimiento solamente es aquella división que les habíamos dicho y porcentaje es cuando lo multiplicamos por 100, así que tranquilos. Hay unas cuestiones de como un resumen que quiero darles. Que muchas cosas de estas ya las teníamos en el video anterior, donde el peso neto, ¿verdad? Más el desperdicio les da el peso bruto en la cuestión de los alimentos. O sea, el peso neto es ya cuando está limpio, pelado, qué sé yo, todo lo que tienen que hacerle. Y el desperdicio es lo que le separan de las verduras, de los alimentos, etcétera, ¿verdad? El peso bruto es cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, un quintal de papas al mercado y pues se lo dan con todo y cáscara y se lo dan sucio, ¿verdad? Entonces es completo, ¿verdad? El peso bruto menos el desperdicio, o sea, esa operación les da el peso neto, y el peso bruto menos el peso neto les da lo que es el desperdicio, y el peso bruto entre el peso neto les da lo que es factor de rendimiento. ¿Ok? El factor de rendimiento, pues cuando lo multiplicamos por 100, ya le da un porcentaje y es lo que ustedes conocen como porcentaje de rendimiento. Entonces, veamos unos ejemplos. Ahí le dan una tabla y le dice que hay que colocar los datos que faltan, ¿no? Básicamente hay que utilizar estas relaciones que tenemos acá, lo que es el peso neto, desperdicio, peso bruto, factor de rendimiento, etc. Y bueno, de ají picante tenemos que el peso bruto 0.5, el desperdicio sería 0.12. ¿Cuál sería el peso neto? ¿Ok? Yo lo voy a enumerar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues bien, yo lo que necesito, bueno, tengo peso bruto y desperdicio. Yo no sé cuál es el peso neto. Entonces, ¿tengo alguna fórmula que me ayude para el peso neto? Sí, yo sé que el peso neto es el peso bruto menos el desperdicio. Entonces, el peso neto, así lo voy a abreviar, es el peso bruto menos el desperdicio. Entonces el peso bruto, aquí ya sé que es 0. La coma que aparece ahí es punto, ¿verdad? Lo que pasa que por donde la saqué así lo escriben. Menos 0. Sí, así creo que es, sí. Entonces eso me va a dar a mí lo que es el peso neto. Entonces el peso neto, al hacer esa operación me da 0.380. ¿Sí? Entonces aquí sería 0.380, ¿verdad? Obviamente que hay que hacer el cálculo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el factor de rendimiento? El factor de rendimiento, aquí hay una expresión que por eso se lo expliqué. Aquí es el peso bruto entre el peso neto. Entonces, el peso bruto entre el peso neto me da lo que es el factor de rendimiento. El peso bruto es 0.5 y el peso neto es el que acabo de encontrar, 0.380. Y así que al hacer la división me da que el factor de rendimiento es de 1.31578. Yo lo voy a colocar 1.31 a 6. Voy a usar 3 decimales. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y ya resolvimos el primero. Para el segundo, yo tengo el peso bruto y tengo el peso neto. No conozco el desperdicio. ¿Tengo alguna expresión para calcular el desperdicio? Sí, el desperdicio es peso bruto menos peso neto. ¿Sí? Desperdicio es peso bruto menos peso neto. Entonces el desperdicio es el peso bruto, que es 0.750, menos el peso neto, que es 0.750.
entonces el desperdicio es 0. En este caso, para las arvejas frescas, como desperdicio yo no tengo, o sea, no tengo desperdicio, ¿no? Entonces, cuando yo hago el factor de rendimiento, que es el peso bruto entre el peso neto, sería 0.750 entre 0.750, eso me da 1.0, ¿verdad? Entonces el factor de rendimiento es 1. Y le pongo los 3 ceros porque así estoy trabajando con 3 decimales. Ok, entonces estamos bien. Con el 3, yo lo que conozco es el desperdicio y el peso neto. Necesito peso bruto y factor de rendimiento. Entonces, ¿tengo alguna expresión que me relacione el peso bruto y desperdicio y peso neto? Sí, peso neto más desperdicio igual a peso bruto. Entonces peso bruto es igual a peso neto más desperdicio. Entonces el peso bruto, ya sé que el peso neto es 1.00 más el desperdicio, que es 0.250. Entonces el peso bruto es 1.250. ¿Sí? Es lo que tengo ahí. Entonces 1.250. Ok, el factor de rendimiento, ¿cuál es entonces? Pues factor de rendimiento es peso bruto entre peso neto. Por lo tanto, el peso bruto ya sé que es 1.250 entre el peso neto, que es 1.0. Por lo tanto, el factor de rendimiento es 1.250. Entonces, ya tengo el factor de rendimiento. Lo coloco. Y para el brócoli, tengo peso bruto y peso neto. Necesito encontrar el desperdicio. Ok, entonces el desperdicio yo sé que es igual al peso bruto menos el peso neto. Por lo tanto, de peso bruto yo tengo 0.400 y de peso neto 0.160. ¿Sí? Entonces escribo las cantidades respectivas, realizo esa resta y bueno, me da 0.240 el desperdicio. El factor de rendimiento, ya saben que es el peso bruto entre el peso neto. El peso bruto es 0.400 y el peso neto es 0.160. Por lo tanto, el factor de rendimiento es 2.500. ¿Sí? El 5, la calabaza anquito. Yo conozco el peso neto y el factor de rendimiento. Entonces, para encontrar el peso bruto y el desperdicio, pues debo de utilizar esta expresión, ¿sí? Donde el porcentaje el factor de rendimiento, yo sé que es peso bruto entre el peso neto. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me dan? Me dan peso neto y factor de rendimiento. Lo que no conozco es el peso bruto. Entonces, el peso neto es 1.550 1.550 y el factor de rendimiento es 1.230. Y aquí el peso neto es el que yo desconozco. Ok, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Sí, aquí parece que tenemos un detalle, ¿verdad? Para no grabar de nuevo, ¿verdad? Vamos a borrar acá porque esto es tan malos los datos. Lo que yo necesito de esta expresión del factor de rendimiento es el peso bruto,
si más no me equivoco. Entonces el factor de rendimiento yo sé que es 1.230. Entonces lo voy a escribir acá, 1.230. Lo que no conozco es el peso bruto, muy bien. Y el peso neto, ahí está, 1.550. Ok. Y bueno, ahí solo despejo, ¿verdad? El 1.550 está dividiendo. Pasa a multiplicar al otro lado del signo igual. Y obtengo lo que es el peso bruto. Entonces multiplico, ¿verdad? Ahí esa expresión. Y me da que al multiplicarlo me da 1.9065. ¿Sí? Ahí ya tengo el peso bruto. Y bueno, el desperdicio ya saben que es peso bruto menos peso neto. El desperdicio es peso bruto menos el peso neto. El peso bruto es 1.9065 y el peso neto es 1.550. ¿Sí? Al hacer esa operación, 1.9065 menos 1.550 me da 1.3565. ¿Ok? Entonces ese sería el desperdicio. Perdón, ahí creo que me equivoqué. No es 1 punto, es 0. Hoy sí, 0.3565. ¿Ok? Y ahí la tenemos con el número 6, con la cebolla. ¿Sí? Y lo que tengo yo es peso bruto y el desperdicio. Peso neto, ¿cómo lo obtengo? Peso bruto menos el desperdicio. ¿Sí? Entonces, peso neto es peso bruto menos el desperdicio. Entonces, el peso bruto es 1.600 menos el desperdicio, que es 0.250. Eso me da 1.350, ¿verdad? Entonces eso es el peso neto. Por lo tanto, el factor de rendimiento es peso bruto entre peso neto. El peso bruto es 1.600 entre el peso neto, que es 1.350. Hacemos la división en la calculadora y me da 1.1852. Entonces tengo el peso neto, que es 1.350, y el factor de rendimiento 1.1852. Entonces ya hemos completado la tabla. Así que como sugerencia, para completar la tabla hay que anexar todos estos procesos a la hora de, digamos, les presenten un problemita, ¿verdad? Por ahí. Así que este ha sido el video de los problemas. Así que cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias.